Bienvenido a la sección de enseñanzas en línea de Jesus Worship Center. Tenemos un mensaje especial para ti. Visita nuestra página de internet www.iglesiadoral.org y conéctate con nosotros. Encontrarás mucha información acerca de nuestro ministerio. También podrás dar una ofrenda y de esta forma nos permite seguir llevando la palabra de Dios a mucha gente. Ahora disfruta este mensaje para ti. Usted que está conectado por internet, bienvenido a Iglesia Doral. Dios tiene una palabra para usted hoy. Gracias por conectarse con nosotros. Así que prepárense para la palabra. ¿Cuántos están listos? Sí. Quiero compartirles una enseñanza. En esta mañana que Dios puso en mi corazón. Algo con lo que todos nosotros luchamos. Quiero que vayamos directo a Lucas. Lucas capítulo 8, verso 11, dice la palabra del Señor. Esto es lo que significa la parábola. Está hablando el Señor dando la explicación de la parábola del sembrador. Esto es lo que significa la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Las que cayeron junto al camino representan a los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, para que no crean y se salven. La que cayó sobre las piedras representa a los que oyen la palabra y la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, creen por un tiempo y después se apartan cuando llega la prueba. La que cayó entre los espinos representa a los que oyen, pero después de un tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurar. La que cayó en buena tierra representa a los que oyen la palabra con un corazón bueno y sincero. Estos la retienen y porque perseveran, producen una buena cosecha. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo la escriba en nuestros corazones. Que sea un rema para nuestras vidas, que nos haga mejores, que nos haga caminar como tú lo deseas, que nos haga caminar en victoria, que nos haga mejores hombres y mujeres, de forma tal, Padre, que podamos testificar de que tú eres un Dios vivo, que mora en nuestras vidas y que eres el Señor de nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, y Espíritu Santo de Dios, hazlo a tu manera. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Hoy quiero compartirles acerca de algo con lo que todos nosotros lidiamos. Yo creo que es, si no el primero, es uno de los primeros estorbos para que tengamos una vida espiritual próspera. Y me refiero a las distracciones. Algo que el mismo Jesús experimentó en carne propia y algo que nosotros experimentamos todos los días. Tenemos cualquier cantidad de distracciones, no solamente laborales, porque tenemos que trabajar, tenemos que ir, tenemos que producir. Algunos tienen negocios, sus empleos, tipos de distracciones como las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Periscope, YouTube, Netflix, Spotify, en fin. Hoy día hay una gama de posibilidades en las cuales nosotros podemos distraernos y perder el tiempo. Sin embargo, Dios no nos llamó a vivir una vida en distracciones. Dios nos llamó a vivir una vida de comunión constante con Él. Y una distracción, pues, una falta de atención. Una distracción es un desenfoque hacia lo que realmente nosotros debemos hacer. Y las distracciones nos hacen quitar la mirada de Jesús. El pastor predicó hace 3 semanas acerca de Pedro cuando Jesús lo invita a salir del bote y a que camine por las aguas. Y las escrituras nos hablan de cómo él lo hizo. Pero al quitar la mirada de Jesús, al ver las olas y ver los vientos, se hundió.
Porque eso es lo que hacen las distracciones. Acabamos de leer en la palabra cómo las preocupaciones, cómo el afán por las riquezas, cómo los placeres de la vida ahogan nuestra fe. Porque eso es lo que hace una distracción. Nos desconecta de tener la mirada en Jesús y nos desconecta, nos inhabilita para escuchar y discernir su voz. De hecho, en Hebreos 12:12 dice la palabra: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene ¿qué? Nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Él la inicia, Él la perfecciona, Él es la fuente de nuestra fe. Es decir, que nosotros como cristianos no podemos alimentar nuestra fe en otra cosa que no sea Jesús, en otra persona que no sea Cristo, en otra persona que no sea el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, pues nos distraemos, perdemos comunión, perdemos intimidad, perdemos la capacidad de ser guiados por Él. Las distracciones son un ruido que no nos permiten escuchar su voz. A mayor ruido, menor sensibilidad para escucharlo. Las distracciones, en fin, anulan la voz de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Y Dios desea siempre hablarnos. Dios siempre desea guiarnos. Dios desea tiempos de calidad con nosotros. Dios desea tiempos de comunión íntima con sus hijos. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos no disfrutan acá el tener a sus hijos sentados? Si su hijo es pequeño, tenerlo en su regazo y que el niño simple y llanamente reciba sus caricias de papá. De la misma forma Dios es un padre que necesita de una comunión con nosotros como sus hijos. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos, pero tenemos tantas distracciones que a veces Él no lo puede hacer. Estamos llenos de planes, llenos de actividades y no podemos oír a Dios cuando nuestra mente está tan llena de televisión, tan llena de trabajo, tan llena de redes sociales, tan llena de mil ocupaciones y perdemos nuestra identidad, como estaba ministrando Steve. Perdemos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios cuando perdemos la comunión con Él, cuando dejamos de escuchar su voz, cuando quitamos su mirada. No podemos permitir que el ruido de Dios nos impida escuchar su voz. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Con qué creemos? Estamos hablando de sentidos espirituales. Con nuestra mirada puesta en Jesús, con nuestros oídos escuchando su voz, y termina con nuestro corazón para creer, para que su palabra se haga viva en nuestras vidas. Y la fe bíblica no opera en tu mente y en mi mente. La fe opera en nuestro corazón. Y hay distracciones que están diseñadas para arrancar la fe de nuestro corazón, para arrancar la mirada de Cristo y para anular su voz. ¿Cuáles son esas distracciones, Pastor Ernesto? Ya se las voy a enseñar. Vamos a lo que acabamos de leer, Lucas 8:12. Vamos a descubrir las fuentes de las distracciones que vienen a nuestras vidas. La primera de ellas, Lucas 8:12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene ¿quién? El diablo. Punto. Satanás. Y les quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Satanás siempre va a querer arrancar la palabra de tu corazón. Satanás siempre va a querer arrancar la confianza y la fe en Cristo de nuestro corazón. Porque Él viene a matar, a robar, a destruir. Cuando Satanás susurra a nuestro oído distracciones, el motivo y la finalidad de su distracción es que nosotros dudemos la palabra, que nosotros cuestionemos la palabra de Dios,
Que nosotros meditemos en el pecado y de repente pensemos que no va a ser tan malo lo que vamos a hacer. Vayamos a la palabra que nos explica Génesis 3, 1, 6. Todos conocemos la historia cuando la serpiente, de una forma astuta, entabló una conversación con Eva, que es lo primero que hace Satanás. Pero la serpiente era astuta, más todos los animales del campo, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuestiona la palabra. ¿Cómo identificar las distracciones de Satanás? De esta forma. Lo primero que va a hacer es entablar una conversación contigo, la cual tenemos que evitar, porque con Satanás no tenemos que hablar. Con el pecado no tenemos que meditarlo. Cuando meditamos el pecado, mordimos el anzuelo. Cuando meditamos, bueno, tal vez no va a ser tan malo como Satanás. Con que Dios te dijo, ¿tú crees que va a ser tan malo que le montes cacho a tu esposa? A lo mejor no es tan malo. Dios te va a perdonar. A lo mejor no es tan malo si me quedo con este dinero y no lo reporto. A lo mejor no va a ser tan malo. Satanás susurrándote. Satanás haciéndote cuestionar la palabra. Satanás entabló la conversación y tú mordiste el anzuelo. Por eso evitemos a toda costa negociar con él. Cuando viene a susurrar, cuando viene a hablar a nuestras vidas, mi hijo, usted se peló, aquí no hay nada. Cierre la puerta o corra hacia Cristo, corra hacia Dios. Tenemos que ser como José, que cuando vino la esposa de Potifar y se le insinuó y trató, vamos a acostarnos, José, mira, paticas para que te tengo. Corrió. Es mejor decir, allí corrió que allí cayó. ¿Ok? No negocies con Satanás. No establezcas una conversación con él. Lo segundo que hace Satanás te va a hacer negar la palabra de Dios. El versículo 2, la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella cayó y empezó a conversar con él. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comieres de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eso es mentira. Eso es mentira. Te vas a comer esa guayaba de Dios. Satanás hablando. Te va a llevar a cuestionar la palabra y te va a llevar a negar la palabra. ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que ser fiel? ¿Quién te dijo a ti que tú tenías que diezmar? Eso es mentira. Satanás hablando. Cuidado con la voz que escuchas, porque a la voz que escuches la vas a seguir. Es un principio espiritual. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen. Es un principio espiritual. O escuchamos a Jesús y lo seguimos, o escuchamos a Satanás y lo seguimos, o escuchamos nuestra mente, nuestras emociones y las seguimos. Son las tres fuentes de voces que vienen a nuestras vidas: o Dios, o Satanás, o nuestra propia carne. Entonces no escuchemos la voz de Satanás, conectémonos con la voz de Dios. Finalmente Eva decidió por seguir a Satanás. No negociemos con Satanás. No entablemos una conversación con él. ¿Qué debemos hacer? Evitar a toda costa hablar con él. Pensemos en las consecuencias del pecado. Corramos a Dios y a su palabra. Confesemos la tentación y perderá fuerza. ¿Cuántos no hemos sido tentados acá? Y levanten todos la mano, porque si no somos unos coberos. Todos aquí hemos sido fruto de tentación. Pero la tentación pierde poder cuando nosotros la confesamos. Cuando nosotros, mujer que estás acá, hombre que estás acá, vas a donde una autoridad espiritual, aquí hay pastores, aquí hay ministros con los cuales ustedes pueden hablar y decirle: mira, estoy pasando por esta situación, tengo unos pensamientos que no son de Dios, ayúdame, vamos a orar. Y allí esa tentación pierde poder. Allí esa distracción, usted le está cortando la cabeza. ¿Cuántos dicen amén?
Busquen ayuda. No seamos orgullosos. No pensemos que no, las cosas de casa se quedan en casa. La ropa limpia, la ropa sucia se lava en la casa. Eso es bobería. Eso es bobería. Vas a tener que buscar un laundry afuera. Porque no vas a tener la oportunidad de tener el consejo sabio. Dios usa hombres y Dios usa mujeres para guiar a sus hijos. Amén. La segunda fuente de distracción viene de las pruebas. Lucas 8:13. La que cayó sobre las piedras representa a los que oyen la palabra y la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, creen por un tiempo y después ¿qué? Se apartan cuando llega la prueba. Las pruebas son el abono de nuestra fe. A ninguno de nosotros nos gustan las pruebas. Pero qué chévere que a Dios sí le gustan las pruebas. Porque allí somos formados. Allí nuestra fe es forjada. Allí nuestra fe es fortalecida. A ninguno nos gusta tener dificultades. Pero es en la dificultad donde nos damos cuenta de qué material es nuestra fe. Cuán genuina es nuestra fe. Dios necesita que pasemos por pruebas para hacernos madurar. Y me encanta lo que dijo Amalfi el viernes. Las pruebas no están diseñadas para que nosotros nos alejemos de Dios. Todo lo contrario. Las pruebas están diseñadas para que nosotros nos acerquemos a Dios. No tienes cómo enfrentar, no ves la solución, pues ahí es que Dios es bueno. Ahí es que Dios es bueno, hablando a tu corazón, guiándote, instruyéndote y diciéndote cómo salir de la dificultad que estás atravesando. En las pruebas, durante la prueba, acércate a Dios. Es el abono, es el fertilizante que los hace echar raíces. Entonces es allí cuando nuestra raíz se fortalece en la roca que es Jesús. Cuando podemos acudir a nuestro refugio que es Cristo. Por cierto, estuvo espectacular la prédica del viernes de Amalfi, llévesela. Cuando la tierra no está bien nutrida, nuestra raíz se debilita. ¿Y qué es una tierra bien nutrida, Pastor Ernesto? Cuando escondemos la cabeza a los problemas, cuando no los enfrentamos, cuando tenemos orgullo y no buscamos de Dios y no buscamos su consejo, cuando no buscamos la palabra y pensamos que yo soy lo suficientemente fuerte o autosuficiente, valga la redundancia, para resolver esta situación. Le estamos diciendo a Dios, yo no te necesito, yo lo puedo hacer solo. Orgullo, altivez y una raíz bien cortica que en el primer ventarrón, muchacho, se cae el árbol. Se cae el árbol. Cuando nos conectamos con nosotros mismos, nos desenfocamos del camino de Dios. En las pruebas tenemos dos opciones, o corremos a Dios, o el plan B, nos enfocamos en nosotros, en nuestra solución, la que yo pienso, la que me conviene, la que no me va a traer supuestamente dolor, y esa es la peor que podemos agarrar. Durante la prueba, corre a Dios. Si estás pasando en esta mañana, tú estás aquí, estás pasando por tremendo revolú, por tremenda situación, pues corre a tu Padre Celestial. Como ministró el Espíritu Santo a través de Steve hace minutos, corre a tu Padre, como el hijo pródigo, y tu Padre va a correr a ti. Es una simbología de la iglesia. Venimos los domingos, estamos corriendo a nuestro Padre. Venimos volados a recibir la palabra de fe, de esperanza, de ánimo, de salvación, de transformación que Dios tiene para sus hijos. Amén. Nuestro GPS para llegar a un destino de éxito se llama Cristo. No hay otro camino, Jesús. La tercera fuente, los que están tomando notas, está en el versículo 14. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen, pero después de un tiempo los ahogan ¿qué? Preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a madurar. Preocupaciones, riquezas y placeres de la vida. Nada más en las preocupaciones aquí podemos durar 2 horas. Porque aquí muchos de nosotros tenemos posgrados, maestría, en afanarnos, en preocuparnos. ¿Y cómo voy a hacer yo para fin de mes? Alabado sea Dios. ¿De dónde va a salir esto? ¿Cómo hago yo para pagar esta deuda? ¿Cómo hago yo para pagar este compromiso?
Dios, ayúdame, auxilio. Preocupaciones, preocupaciones. Preocupaciones por los hijos, preocupaciones por los nietos, preocupaciones por todo. Hay momentos donde estamos, como quien dice, en medio del océano. Y lo que vemos a los cuatro lados es preocupación. Ahí es cuando Dios es bueno. Allí es cuando tienes que aferrarte a tu Padre Celestial. Allí es cuando tienes que aferrarte a las promesas. Que en el mundo tendréis tribulación, pero no teman. Él ha vencido al mundo. Allí es cuando tienes que aferrarte, que Él está contigo, que te ha hecho cola, que te ha hecho cabeza y no cola, que nada te va a faltar. Que aunque camines en valle de sombra de muerte, no temerá más mal alguno, porque su vara y su cayado te infunden aliento. Qué hermosa promesa de Dios. Qué hermoso saber que tenemos un Padre fiel, que nos cuida, que nos ama, que nos consuela. Y en medio de toda preocupación, Él está con nosotros. No importa lo que atravesemos, Él está allí. Y a veces no nos desconectamos de su voz. No es Él, somos nosotros. Muchos de ustedes desean escuchar la voz de Dios, pero tienen un ruido a su alrededor de madre que no les deja escuchar la voz de Dios. Todos hemos pasado por eso y nos desconectamos de papá. Lo segundo que no habla es el versículo, es las riquezas. Las riquezas, el afán por las riquezas. Hay personas que tienen un afán desmesurado por el dinero. Un afán desmesurado por el dinero, por obtenerlo, por ganarlo, por tener miles de dólares en sus cuentas de ahorros. Y dice la palabra de Dios que el principio de todos los males, que es el amor al dinero. No podemos servir a dos dioses. No podemos servir a Dios y a la riqueza. O uno o lo otro. Lo hermoso es que cuando servimos a Dios, eso pasa a un segundo plano y Dios se encarga de todo. De que no te va a faltar, de que te va a proveer, de que te va a sustentar, de todo lo necesario. Todo lo necesario. ¿Para qué se afanan? Dijo Jesús. No se afanen por el mañana. Su Padre los va a cuidar, su Padre los va a sustentar. Y el versículo habla también de los placeres de la vida. Porque sin Cristo uno es un hedonista. Uno ama los placeres de la vida. Sin Cristo te encanta alimentar la carne. Yo pasé por eso, muchachos. Y caminamos caminos de muerte, caminamos caminos de perdición. Dice la palabra que cuando estamos sin Cristo, en Efesios 2, seguimos la voz del príncipe de las tinieblas. Algunos lo hacen conscientemente, otros por ignorancia, pero lo hacen. Y la ignorancia no nos exime de las consecuencias. La consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. Y cuando damos rienda suelta a la carne, cuando damos rienda suelta a nuestras emociones, cuando damos rienda suelta a alimentar nuestra carne, nos distraemos y nos desconectamos de nuestro Padre Celestial. Porque la Biblia dice que todo lo del mundo no proviene de Él. No proviene de Él. La cuarta fuente, y fue una de las que más me impresionó. La cuarta fuente de distracción, la primera es del diablo, la segunda las pruebas, la tercera las preocupaciones, las riquezas, los placeres, y la cuarta, la gente. La gente no va a entender muchas veces el plan de Dios para tu vida. Preguntémosle a José, que cuando le contó su sueño a sus hermanos, lo vendieron, se lo sacudieron, en pocas palabras. Porque no entendieron el plan de Dios en la vida de José. Hay personas aquí que cuando nosotros nos convertimos, nos dijeron locos, nos dijeron fanáticos, nos dijeron que nos habían lavado el cerebro. ¿Quién te lavó el cerebro? Así me dijo mi mamá. Gracias a Dios se convirtió después. ¿Qué te hicieron, hijo? ¿Qué te hicieron? Ellos me resucitaron. Cambiaron mi corazón. Eso fue lo que me hicieron. Volví a nacer. Soy nueva criatura. Pero hay personas que no lo van a entender. Hay personas que no lo van a comprender. Hay personas
que van a ser un estorbo en tu vida espiritual. De los tales, apártate. Cuidado con las relaciones y las alianzas incorrectas. Cuidado con los noviazgos incorrectos. Una mujer, un hombre que no sea el que Dios escogió para ti puede anular el propósito de Dios en tu vida. Porque va a ser un estorbo y una distracción en tu vida. Jesús lo vivió. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15, dice que después de que Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, dice la Escritura que Él se tuvo que apartar al monte Él solo, porque la gente quería hacerlo rey a la fuerza. Cuando nosotros nos dejamos distraer a la fuerza, cuando nosotros nos dejamos distraer por las personas, nos convertimos en lo que las personas quieren. Somos totalmente manipulables porque no tenemos nuestra mirada en Jesús. Somos 100% influenciables por las personas y nos convertimos en aquello que las personas necesitan que nos convirtamos. El apóstol Pablo dijo, si yo trato de agradar a la gente, no soy un buen siervo de Jesucristo. Nosotros no estamos para complacer a las personas. Nosotros estamos para complacer a Dios. Tu vida, tú tienes que complacer a tu Señor. Tú tienes que serle agradable. Al único que tenemos que agradar se llama Jesús de Nazaret. Más nadie. Y eso cuesta. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio, pero tenemos que pararnos firmes. Firmes en decir, ¿sabes qué? Si te molesta que yo sea cristiano, lo siento por ti, yo voy a orar por ti para que tú te conviertas. Chao pescado. Tú por allá, como Abraham, ¿para dónde vas tú? Lot, yo voy para allá, bueno, yo me vengo para este lado. Si tú coges para la izquierda, seguro que yo voy para la derecha. No te dejes distraer por las personas. No te dejes distraer por las personas. Porque cada vez que nos distraemos, cada vez que quitamos la mirada de Jesús, cada vez que cerramos nuestros oídos a su voz, nos desconectamos de nuestra identidad. Dios dice que tú eres escogido. Dios dice que tú eres redimido. Dios dice que por su sangre eres limpio. Tus pecados son arrancados. Dios te dice que eres hijo, que eres heredero. Conéctate con tu Dios. No seamos como Marta y María. Ese es el último ejemplo que les voy a poner. Marta y María, Lucas 10:38. Muchos de nosotros vivimos en el síndrome de Marta, tan ocupados. A mí me ha pasado, a todos nos sucede. Nos metemos en 10,000 ocupaciones, 10,000 tareas y olvidamos lo más importante. Me encanta como él le dice, vamos a leerlo porque me gusta como lo dice. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le respondió, Marta, Marta. Esto me recordó cuando mi mamá me llamaba y me decía, Rafael Ernesto. Yo decía, ups, Rafael es mi primer nombre. Cuando la esposa de uno le dice, Ernesto García. Cuando uno lo llama por nombre y apellido, ay mamá, usted preste atención. Aquí Jesús le dijo, Marta, Marta. Ven acá, que te tengo que decir unas cuantas cosas. Lo primero que te voy a decir es que estás afanada y estás turbada. Estás en 10,000 cosas. Y así no es. Tienes que hacer lo que hizo tu hermana María, que escogió lo mejor. Ella decidió por lo único que es lo importante. Hay una traducción que dice lo único importante, María lo escogió, que es estar sentada a los pies del Señor. ¿Saben algo? En los tiempos hebreos, el estar sentado a los pies
era una simbología de una relación íntima entre el discípulo y el maestro. Una relación bien cercana entre discípulo y maestro. Había otro dicho que tenían los judíos que decían que los discípulos estaban llenos del polvo de las sandalias de su maestro, porque siempre estaban a sus pies escuchándolo, siendo formados, siendo instruidos, siendo capacitados. Pablo en Hechos 23 dice que él fue formado a los pies de Gamaliel. Una gran simbología el estar sentado a los pies de Jesús. Y eso fue lo que María escogió. Cuando estamos a los pies del Señor, sabemos quiénes somos. Cuando estamos a los pies del Señor, no hay pasado que nos visite. No hay pasado. Tu pasado no tiene cabida en tu presente. Tu pasado mucho menos tiene cabida en tu futuro. Lo que tú hayas hecho es terrible cuando la vergüenza te visita. Es terrible cuando pecados del viejo yo tocan la puerta otra vez. Ese es Satanás, by the way. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste aquel cosa? Y uno, wow. Y Satanás va a tratar de entablar una conversación contigo a través de tu pasado. Y va a cuestionar tu redención. Va a cuestionar el perdón. Va a cuestionar su gracia. Tú no te mereces perdón. Tú no te mereces una nueva oportunidad. Tú no te mereces la sanidad. Tú no te mereces ser próspero. Ese es Satanás hablando. No nos desconectemos de nuestro Padre. No permitamos que las distracciones hagan tal ruido que dejemos de escuchar su voz. No permitamos que las distracciones hagan tal alboroto que quitemos su mirada de Él y perdamos la esencia de quienes somos. Yo quiero que vean este video que trata de eso.
Cuando estamos a sus pies, escuchando sus palabras, entonces nuestra identidad es afirmada. Con tantas ocupaciones, nos olvidamos que somos hijos. Con tanto ruido, nos olvidamos que como hijos tenemos el inmenso privilegio de ser guiados por su voz, de ser instruidos, de ser afirmados. Y cuando Dios habla, escúchame bien, cuando Dios habla, la voz de Satanás es total y absolutamente anulada. La voz que te condena, se va. La voz que te trae la vergüenza, se va. La voz que te quiere recordar, como decía el video, me encanta esa frase, los momentos feos de tu historia, que tratan de visitar nuestro presente. Pero cuando Dios habla, esos momentos feos de nuestra historia no tienen distracción en nuestra vida. Porque sabemos que somos nuevas criaturas en Él. Cierren sus ojos. La Biblia dice que a través de Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, solo a través de Él nosotros tenemos vida eterna. Solo a través de Cristo podremos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo a través de Jesús podremos vivir lo que es dejar el pasado atrás, lo que es ser hechos hijos de Dios, solo a través de Jesús. Porque con el corazón se cree, dice la Escritura, para justicia, para ser justificados, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cuál es la confesión, Pastor Ernesto? Que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. El único camino, no hay otro, es confesando a Jesús como Señor y como Salvador. Y qué inmenso amor, qué amor tan indescriptible, qué gracia tan hermosa, que no importa las partes feas de tu historia, Dios te recibe. No importa lo que hayas hecho, Dios te recibe. No importa qué crimen cometiste, cuál error tan feo, tan horrible cometiste o caíste, Dios te recibe a través de su Hijo. Así que si tú te encuentras acá esta mañana, abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón a aquel que transforma las vidas. Abre tu corazón al único que tiene una vida abundante para ti, Jesús de Nazaret. Si tú estás en esta mañana acá y tú nunca lo has hecho tu Señor y quieres abrir tu corazón a Él y recibirlo como tu Salvador, yo te invito a que levantes tu mano. Levante tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es la oportunidad de que tú te reconcilies con tu Creador. Es la oportunidad, Dios le bendiga. Es la oportunidad que tienes en esta mañana de recibir el don de la vida eterna. Porque la Biblia dice que es un regalo de Él. No es por nuestras obras, no es por lo que hacemos, es por quien creemos. Y es un don de Él. No salgas de acá en esta tarde, por favor, sin Cristo en tu corazón. Porque la vida es un respirito. Tú no sabes en qué momento estos ojos se cierran.
No lo sabemos. En un abrir y un cerrar de ojos, en un segundo la vida cambia, como dice la canción de Jacobo. Si te toca partir, ¿hacia dónde vas? ¿Vas a la eternidad con Cristo o vas a otro lado? Hay dos, o el cielo o el infierno. La Biblia es clara, no hay término medio. Si tú tienes incertidumbre hacia dónde irías, pues este es el momento en que tú tienes que asegurar de que Jesús sea tu Señor, sea tu Salvador, y lo recibas, para que cuando partas, cuando te toque tu hora, te vayas con Él una eternidad. Queremos orar por ti. Quiero orar por ti. Si hay alguien más que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador, levante su mano. Vamos, levante su mano, levante su mano. Alguien más, alguien más. Es un tiempo de valentía, es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de amor. Dios te está extendiendo sus brazos para recibirte, y son unos brazos llenos de inmenso amor. Alguien más, o tal vez te apartaste de Él por un tiempo y en este momento deseas reconciliarte. ¿Quieres ponerte a cuentas con tu Dios? También puedes levantar tu mano. Todos. Yo cada vez que doy un llamado, yo me convierto. Cada vez que tengo la oportunidad de recibirlo como Señor y Salvador, pues lo hago todos los días de mi vida. Lo quiero hacer mi Señor y mi Salvador. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado.